Muy bien, amigos, continuamos en nuestra mañana, 11:30 minutos en punto en todo el país, y bueno, los habíamos anunciado, pero primero vamos a saludar al hombre local, que la gente lo ve, lo escucha y lo conoce. Tati, ¿cómo estás, Tati Sevino? Buenos días, Juan Carlos, bien tranquilo, y bueno, con la visita de dos amigos, Henry y Héctor, que la verdad que es muy grata para nosotros, y sobre todo para la población de Capitán Sarmiento, que se va a poder interiorizar y sacarse o evacuar algunas dudas, ¿no es cierto? Muy contento porque ellos estén hoy acá. Héctor Polino, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a este humilde lugar que lo recibimos con agrado. Muchas gracias por la invitación. Bien. Henry Stegmayer. Stegmayer, difícil. Difícil. Ya me he acostumbrado a deletrearlo yo para... ST, ¿no? Sí, tal cual. Yo cuando tiene alguien que anotarlo ya lo deletreo. ¿Cómo qué les pareció Capitán Sarmiento, la primera impresión? A ver, hemos recorrido poco. Yo estuve hace bastante tiempo atrás, alguna vez vine también por la actividad política, yo fui diputado provincial en el 97-2001, alguna vez pasé por acá. Las sensaciones de pueblo, digamos, venimos de cruzar Buenos Aires para llegar acá con todo un lío, el tránsito, las calles cortadas. Bueno, lo que vemos acá es una sensación de mucha tranquilidad, que no es la que abunda en las grandes ciudades. Claro, digamos, totalmente distinto, ¿no? Sí, tal cual. El solo hecho de salir de Buenos Aires es un lío bárbaro. Yo es la primera vez que visito Capitán Sarmiento y coincido con lo que aquí acaba de decir el compañero. Yo vivo en una zona de la ciudad de Buenos Aires con muchísima gente, donde el tránsito está colapsado, el ruido es infernal, pero los porteños estamos acostumbrados, y a mí me sucede algo muy especial. A pesar de lo complicada que es la ciudad de Buenos Aires, lo insegura que es, también en muchos barrios donde se cometen delitos de todo tipo, no podría vivir en otro lugar del mundo que no sea la ciudad de Buenos Aires. La costumbre, ¿no? Así es. Yo creo que si bien acá hay muchos jóvenes que van a estudiar a Buenos Aires, no ven la hora en general que llegue el fin de semana para volver a nuestra paz, a la paz que tenemos aquí, ¿no? El gobierno nacional ha tomado algunas decisiones en materia de aumento de servicios que duelen a todos los bolsillos. ¿Cómo lo ve usted, Héctor, más teniendo en cuenta que aparentemente va a continuar esto? No es que aumentó y quedó ahí. No, efectivamente. Mire, el gobierno nacional inició una política de quita gradual de subsidios a los servicios públicos. Claro. A la energía eléctrica, al gas natural, al agua potable, etcétera. Y estableció además lo que se denomina la tarifa social para aquellas personas que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar una tarifa plena. Ahora, no se puede hacer en la forma en que se lo está haciendo, produciendo aumentos, por ejemplo, en el gas natural, en un año, aumentos entre el 400 y el 500% promedio, porque los salarios no aumentaron en la misma proporción, porque los saberes de la clase pasiva no aumentaron tampoco en la misma proporción. Pero si usted a los aumentos del gas le agrega los aumentos de energía eléctrica, le agrega los aumentos del agua potable, los de aumentos en el transporte público, aumentos en la medicina prepaga, aumentos en la telefonía celular y fija, aumentos en el precio de los combustibles. Por ejemplo, los combustibles tenían que haber aumentado a partir del 1 de octubre. Lo postergaron para noviembre por las elecciones. Pero resulta que dejan libre el mercado del precio de los combustibles a partir del 1 de octubre, en un mercado altamente concentrado en 4 grandes empresas. Eso va a producir, sin duda, un nuevo aumento en las naftas y en el gasoil. Y en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados,
y donde la logística, en la estructura de costos de una canasta de alimentos incide promedio en un 35%. Entonces no se puede alegremente haber aumentado los combustibles como aumentaron este año y ahora, para peor, dejarlos libres el precio a partir del 1 de octubre. De modo, y en Argentina hay un problema fundamental hoy, la falta de controles. El Estado no controla a los grandes grupos del poder económico. Yo no estoy diciendo que se controle el almacén, a la fiambrería, a la carnicería o la verdulería del barrio, porque eso es imposible aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Lo que decimos que hay que controlar a las 5 grandes cadenas de supermercados que concentran el 70% de las ventas minoristas en la Argentina. Hay que controlar a las 28 grandes empresas que fabrican y producen el 80% de los artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde se forman y deforman los precios. Hay que volver a restablecer el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Hoy ese equilibrio se ha roto por la ausencia del Estado en controlar al mercado, en perjuicio de la sociedad argentina. Y esto es lo que venimos luchando los socialistas, desde el orden nacional, provincial y también municipal. Acá el compañero, que tiene una larga historia y es conocido por los habitantes de esta localidad, ha trabajado y va a seguir trabajando en este sentido, en defensa de los intereses económicos de los que menos tienen, que son los trabajadores, que son los jubilados, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, y defender a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera puestos de trabajo auténticos y que hoy es la gran perjudicada por un sistema impositivo injusto, porque además no se controla a los grandes grupos económicos. Entonces venimos acá, a Capitán Sarmiento, a respaldar la candidatura del compañero para que pueda tener la oportunidad de estar 4 años más en el Consejo Deliberante y poder continuar la tarea que ha desarrollado hasta aquí en defensa de los sectores sociales que menos tienen. Henry, con respecto a lo que decía Héctor recién, del aumento de los combustibles, yo estoy pensando, siempre que hacemos una nota, yo pienso en la gente que está escuchando o viendo, la señora que no tiene vehículo, tampoco se puede desentender de estos aumentos porque se le ven luego, cuando llega la hora de comprar el azúcar o la yerba o el arroz o los fideos, también el aumento de combustible se traslada seguramente a la de la mercadería también, ¿no? Sí, no cabe ninguna duda que, como recién decía Héctor Polino, el aumento de los combustibles rápidamente repercute en el aumento de precios de toda la canasta, fundamentalmente la canasta básica alimentaria, digamos. Y como decís vos, no importa solo si tenés o no tenés auto, porque sufrís ese aumento y todos los otros aumentos que él bien recién enumeraba de los distintos servicios públicos, de las tarifas de los distintos servicios públicos. El tema que tal cual recién se decía, faltan los controles y falta llevar adelante el cumplimiento de las leyes. Porque a veces escuchamos, no, habría que sancionar una ley que haga tal cosa. Bueno, acá tenemos a los consumidores, los protege la Constitución Nacional, primero en el artículo 42, los protege la Constitución Provincial, los protege la Ley de Defensa del Consumidor, pero después hay un montón de leyes que tienen que ver con la Ley de Defensa de la Competencia, con un montón de leyes que el gobierno no hace cumplir. Y ni siquiera hace cumplir, algo tan criticado por el mismo gobierno, pero que después lo siguió adelante, como por ejemplo un programa como el de Precios Cuidados. Tenemos ese programa, que no sé si llega acá a la localidad, sí. Bueno, ese programa que fue muy criticado durante la campaña, que casi se desmanteló
entre que fue el balotaje y asumió el nuevo gobierno, pero que después, producto de todos los aumentos que se habían dado en ese tiempo, producto de que algunas empresas como la Serenísima optaron por salirse, más allá de que habían firmado un convenio, optaron por salirse. Estoy hablando de diciembre del 2015. El gobierno decide prorrogar durante todo el 2016, y actualmente está, el precios cuidados, pero lo hace más que nada porque una encuesta, hicieron una encuesta, viste que es un gobierno que hace mucho encuestas, focus group y todas esas cosas raras, una encuesta decía que el 75% de la población aprobaba el programa Precios Cuidados. En la necesidad de tener un programa o algo que parezca que había combate contra la inflación, lo mantienen, pero no lo controlan. Entonces, el ciudadano, el de Capitán Sarmiento, de cualquier lugar, va, se fija los precios en su casa, porque te puede entrar a una página de internet, pero cuando va al supermercado, cuando va al hipermercado, no existe el programa, no está difundido. Si haces una denuncia porque no se cumple, nadie te escucha. Hay un 0800 para la gente puede llamar, pero nadie lo conoce porque no lo difunden. Entonces, la necesidad de incrementar, o en este caso de poner en marcha los controles, y cuando veníamos en el viaje veníamos charlando y Polino decía claramente, bueno, es muy difícil que un gobierno controle o no deje de liberar el precio de los combustibles si tiene de ministro de energía digamos, a un alto directivo de una de las empresas, de la Shell. Es muy difícil que controlen a los hipermercados si tanto el secretario de Comercio como el jefe de gabinete, Marcos Peña, son familiares de una de las principales cadenas, de uno de estos 5 principales formadores de precios, como es la Anónima. Bueno, está claro que en el gobierno están muchos de los que manejan estas cosas y el gobierno no lleva adelante ningún tipo de control. ¿Quiénes sufren? Sufren los consumidores, sufren los usuarios, sufren los vecinos que a diario sienten estos aumentos y esta falta de control. Y esto se va trasladando a lo poco que, digamos, nosotros, tanto yo desde nuestra Asociación de Consumidores como Héctor, más de una vez hemos criticado cómo funcionaba la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, y él ha sufrido, su asociación ha sufrido que le suspendan la asociación porque publicaban un índice de precios que hacen desde hace 30 años. Bueno, o sea que hemos sido muy críticos del gobierno anterior cómo funcionó el tema de defensa de los consumidores. Bueno, con este gobierno se desmanteló lo poco que quedaba. Vamos viendo cómo las oficinas municipales de defensa del consumidor en muchos lugares no existen. Cómo desde la dirección provincial, que antes trataba de impulsar una capacitación, que trataba de impulsar que las oficinas municipales funcionen, ya no existen. Yo, además de pertenecer a una asociación de defensa del consumidor, además de estar acá con Tati y con Héctor y con los compañeros socialistas acompañándolos, soy militante socialista, pero además trabajo en la Defensoría del Pueblo de la provincia en el área de consumidores. Bueno, en estos días hemos sacado una resolución en conjunto con una serie de asociaciones que participan en el Consejo Consultivo, pidiéndole a los municipios, por ejemplo, primero a la dirección provincial, pero también a los municipios que lleven adelante una tarea de fortalecimiento de las oficinas de defensa del consumidor, porque si no, tenemos leyes, tenemos protección constitucional, tenemos un montón de normativa, pero los consumidores están indefensos. Ni el gobierno a nivel nacional, ni provincial, ni municipal los defiende. Y esto es lo que tenemos que modificar. Y me engancho en lo que recién decía Héctor. Para esto necesitamos concejales comprometidos con los vecinos, que sigan adelante una tarea de defensa de los derechos ciudadanos en los distintos roles, como consumidor, como contribuyente, como inquilino, y por eso estamos acá dándole el acompañamiento y pidiendo que los vecinos de Capitán Sarmiento voten y acompañen a Tati para que esté un mandato más en esta pelea de defensa de los derechos de los ciudadanos. Lo de ahora 12, que se transforma en ahora 18, ¿es algo parecido? ¿Los precios cuidados también? Ahora 12, digamos, fue una prórroga que hace el gobierno también en un intento, acordate que estuvo un tiempo eliminado, lo sacaron y después lo volvieron a poner. Me parece que el ahora 12 y el ahora 18 tiene que ver con la búsqueda de incentivar un poco el consumo, muy parado, producto
¿qué fue lo que vimos a los 6 meses de andar de este gobierno, cuando todavía no habían logrado concretar los aumentos de tarifa? Cuando eran anuncios y que se lograron frenar los aumentos porque no habían hecho las audiencias públicas y pretendían llevarlos adelante casi de prepo. La sensación era que la gente se retraía en el consumo y no consumía por una cuestión de temor, porque la incertidumbre era total. Digo, acordémonos que el aumento que se concretó de gas, por ejemplo, es de 400, 500%, pero el anunciado era de 2000. Después, la tarea de las asociaciones de consumidores, la tarea de intendentes y defensores del pueblo hizo que la justicia obligue a la audiencia pública y se ponga ese tope de 400, 500%. Pero digo, está claro que hay una retracción de consumo, que hay cambios de hábitos de consumo. Nosotros hicimos una encuesta con nuestras asociaciones en la Ciudad de La Plata, pero virtualmente en la provincia, y hay mucho cambio de consumo, mucha retracción de consumo, porque la gente, en el temor o en la pérdida de poder adquisitivo que tiene de su salario o de su ingreso, de su jubilación o de la forma de ingreso que tenga, siente que no puede gastar tanto. Entonces busca otras marcas, deja de hacer cosas, cambió el hábito de determinados cortes de carne, dejó de lado cosas como Netflix, que había incorporado, o como salidas, la salida a comer, la salida al teatro, todas cosas que en la encuesta se reflejaban claramente producto de la pérdida de poder adquisitivo. Entonces yo creo que el gobierno mantiene una política que también había criticado porque era del otro gobierno, pero la mantiene en función de incentivar un poco el consumo y dar un poco de aire a los comerciantes, pero donde también a la par de eso propusieron algo que se llamó precios transparentes, que fue, o sea, que está bueno porque implicaba que el pago de contado, o sea, el pago en efectivo y el pago de tarjeta en tanto de débito, en tarjeta de crédito en un pago, tenían el mismo valor, algo que que también lo dice la ley, pero que los comerciantes aplicaban como querían, bueno, porque les cobraban comisiones altas, todo eso. Bueno, el gobierno quiso transparentar, pero termina todo como a mitad de camino. Nunca hay una sensación de que hay defensa de los intereses de los consumidores, defensa de los intereses de los ciudadanos en materia de consumo. No le importa al gobierno. Yo creo que la primera cosa que vino a hacer el gobierno es a devolverles, o sea, frenando los subsidios y devolverle las grandes ganancias a las empresas que no creo que hayan perdido mucho, porque los subsidios les llegaban a las empresas. Los que sentíamos el efecto positivo del subsidio éramos los usuarios, que no recibíamos, que no pagábamos la totalidad de la factura. Ahora digo, las empresas recibían el dinero. Eso nunca el gobierno se metió a clarificar y a caballo de la cuestión de los subsidios le termina dando siempre defendiendo los intereses de las grandes empresas. Ahora, ¿y cómo se entiende que la gente lo haya apoyado de tal manera, Cambiemos? Porque es difícil. Lo voy a volver a citar a Polino. Hay en muchos lugares mucho enojo, creo yo, con lo que podría ser el conocimiento de muchos actos de corrupción del anterior gobierno. Me parece que de alguna forma el lío que tiene el peronismo, que está dividido en varias partes, termina haciendo que el gobierno se beneficie y que hay muchas cosas que son más, digamos, que están más en los titulares de los diarios que en la realidad. Digo, es cierto que si venimos para acá vemos que se está haciendo la autopista, ¿no? Eso no lo podemos negar. No sé si la empezaron ahora o ya la venían haciendo. Digo, hoy alguien puede ver eso. Pero hoy en muchos lugares uno escucha hablar de estamos llevando agua potable. Yo te puedo decir, yo soy de La Plata, y en La Plata dicen que el año que viene van a empezar a evaluar a dónde, y en La Plata tenemos la mitad de la población sin agua potable. Y digo, y no se ha instalado un caño. Digo, el intendente ganó por mucho, no por él, sino me parece que lograron fundamentalmente polarizar con el pasado, con una colaboración fuerte de otros actores fuera de la política. Digo, en algún caso pueden ser los medios, en otro caso pueden ser
periodistas, en otros casos son la misma justicia que cita y que descubre cosas y qué sé yo, y en otras, bueno, son virtudes propias. Digo, lo del Pata Medina en La Plata era una cosa que se sabía y que se discutía por lo menos en los corrillos. Bueno, ningún empresario había denunciado antes, ahora de repente denunciaron, y aplaudimos eso, no estamos en desacuerdo. Entonces me parece que hay un montón de cosas que tienen que ver más que con el presente que estamos discutiendo para atrás. Han logrado desde el gobierno poner realmente en discusión los 12 años del kirchnerismo, fundamentalmente en lo que es lo más discutible, que tiene que ver con los hechos de corrupción y eso, y me parece que ahí es donde el gobierno emerge, claro, victorioso. Ahora, Polino, esta polarización perjudica evidentemente a partidos pequeños como los de ustedes, ¿no? Sí, indudablemente, pero yo creo que en ciudades como Capitán Sarmiento, con poca población, donde se conocen, donde los habitantes conocen a los candidatos, conocen las trayectorias, conocen cómo viven, de qué viven, yo creo que eso hace que la población valore conductas como la del compañero. Ningún socialista que ha estado en la función pública, sea en cargos nacionales, provinciales o municipales, cuando salió del cargo tuvo que ir a Comodoro Pi a rendir cuenta de sus actos. Pertenecemos a un partido político fundado por el doctor Juan B. Justo, que señaló que era un partido de manos limpias y uñas cortas. Juan B. Justo era un neurocirujano, uno de los más prestigiosos del mundo en esa época. Y en las intervenciones que él hacía para extirpar el mal del interior de la cabeza, él obligaba a los médicos a lavarse las manos y a cortarse las uñas, porque era en ese lugar donde se producía la contaminación. Trasladó ese concepto de la medicina al partido político. Y los socialistas formamos parte de ese partido, de ese concepto. Ejercemos la función pública no como una forma de vida. Cada uno de nosotros tiene su propia vida personal, su profesión, su trabajo, etc. No utilizamos la política para el enriquecimiento personal. Estamos en la política por ideales, por convicciones. Queremos cambiar esta sociedad capitalista en la que vivimos, tan injusta, donde muchos, que son los que trabajan, que son los que generan la riqueza, que disfrutan muy pocos, los muchos tienen muy poco, tienen nada. Entonces estamos en la política por convicciones. Queremos mejorar las condiciones materiales y culturales de vida del pueblo. Es el pueblo el hacedor de la historia, el que genera el progreso de una nación. Y no puede ser que un número reducido de ricos, cada vez más ricos, ¿no?, desprecien al grueso de la sociedad, que es el que genera la riqueza. Los socialistas queremos poner el capital al servicio del desarrollo humano. La sociedad en la que vivimos pone los recursos naturales, los enormes recursos naturales que tenemos, y a las personas al servicio del capital. Nosotros queremos construir una sociedad donde el capital esté al servicio de las personas y de los recursos naturales. De modo que estamos en esta lucha, hemos tenido grandes figuras, Alfredo Palacios, la doctora Alicia Moró de Justo, Carlos Sánchez Viamonte, que son figuras emblemáticas en la política argentina. Y los socialistas que hoy estamos en el partido, tanto en el orden nacional como en mi caso, como del Henry en el orden provincial, o Semino acá en el orden municipal, estamos luchando
precisamente para mejorar las condiciones materiales y culturales de vida del pueblo. No utilizamos la política para vivir. Cada uno de nosotros tiene, como dije antes, sus medios de vida. Yo soy procurador, escribano, abogado, maestro mayor de obra. No necesito de la política. Es más, la política nos ha quitado dinero que ganamos con el trabajo personal. Acá también pasa eso. La política nos quita dinero del trabajo personal que hemos llevado a cabo, no como otros políticos que la utilizan para enriquecerse. De modo que esa es la diferencia sustantiva entre votar a un socialista y votar a un candidato que pertenece a un partido político, que existe mucha gente decente y honrada también en el resto de los partidos políticos, pero también hay muchos delincuentes. Tati, qué gusto recibir a estas dos personas, ¿no? La verdad que sí, es un placer escucharlos y me quedaría todo el día, y creo que a vos también te pasa. Y solamente marcar un concepto que por ahí me sentí o nos sentimos identificados con nuestro partido en el orden local, y vos lo sabés bien como periodista y como ex concejal que fuiste, que hemos estado siempre del lado del trabajador municipal, que hemos luchado y brigado para que ese trabajador que no estaba en planta permanente sea pasado a la misma, y que nos hemos opuesto en el año 2016 de un aumento abusivo de tasas que recibió nuestra comunidad del 103%, cuando decíamos que íbamos a tomar la idea socialista, y me lo decía uno de los contadores de la municipalidad, que nosotros ofrecíamos como alternativa que el aumento del impuesto vaya de acuerdo a la inflación. Entonces nos pareció fuera de lugar cuando este año el contador me dice, vamos a aplicar su idea. Le digo, contador, usted aumentó la tasa el año pasado el 103 y la inflación fue del 40, por ejemplo, y este año está proyectado un 20 y pico %. Entonces, orgulloso de esto porque se tiene en cuenta los proyectos y las ideas socialistas, orgulloso de haber estado hoy acá con estos dos monstruos, diría yo, cada uno en su tema. Estaría buenísimo seguir ahondando en detalles y que la gente por ahí pueda llamar o se le contesten los mensajes. Y reitero, gracias por las palabras de ellos hacia con nosotros, porque yo creo que tengo un comercio, vos sabés, la gente no llega a fin de mes, no puede pagarme las cuentas, hay cuentas corrientes, hay libreta, acá nos conocemos todos, del año 95 que tengo el comercio, y bueno, siempre del lado de la gente, lo manifesté anoche en el debate, en la exposición de ideas, que vamos a estar siempre con el pueblo y con los trabajadores municipales, que son obviamente los más relegados y los barrios los más olvidados. Henry, ¿van a seguir recorriendo la segunda? Nos vamos a Arrecifes, venimos de dar algunas vueltas, estuvimos en Colón hace unos días, estuvimos no en la segunda, pero en Benito Juárez. Claro. Bueno, tratando de acompañar a los compañeros socialistas que han tenido, lamentablemente en la provincia no pasamos, pero sí en varias localidades hemos pasado las pasos, en muchas con posibilidades como de seguir en el Consejo Deliberante, de acceder al Consejo Deliberante, como en el caso de Capitán Sarmiento. Y bueno, desde nuestro lugar, desde lo que hacemos, tratar de aportar nuestro granito de arena y acompañar, y bueno, y como decía, también dejar algunas ideas respecto, en algún lado nos ha tocado hacer alguna charla, pero dejar algunas ideas respecto a la necesidad, como decía, siempre apuntamos a la defensa de los más vulnerables, de los más débiles, y entonces cuando hablamos de los ciudadanos, cuando hablamos de los consumidores, estamos hablando del eslabón más débil de la cadena en la relación de consumo, y a los que hay que proteger y alguna vez hay que empezar a controlar, a regular y a atacar, diría yo, a los que más tienen, que son los que esos más ricos que recién decía Héctor, que son los que nunca se los toca y que son los que se llevan las grandes ganancias en perjuicio de la gente. Dijo usted que en algunos lugares han pasado con probabilidad o posibilidades de acceder al Consejo. En este caso, bueno, a Tati no le faltan muchos votos, pero le faltan todavía. Y digo, hoy el socialismo local pone en juego 4 concejales.
Sí, en realidad nosotros entramos 4 concejales por el Frente Progresista, 2 socialistas, Sí. un radical y una representante de GEN. O sea, nosotros perdemos dos bancas. El Frente, en todo Pierde caso, 4. perdería 4, pero ya el concejal de la UCR está trabajando con Cambiemos, por una cuestión de que su partido radical pasó a formar parte de lo que es Cambiemos. Claro. O sea que nosotros perdemos dos bancas y bueno, la idea es recuperar las 2. Si no se pueden las 2, obviamente que una. Estamos a un paso, yo creo que la ciudadanía toda nos va a acompañar. Estamos trabajando para eso. Vos lo sabés, Juan Carlos, hemos llegado a los barrios a todos, llevando la problemática del vecino al Consejo Deliberante a través de comunicaciones, a través de pedidos. Y yo creo que eso la gente, hemos potenciado obviamente en estos 2 meses el trabajo, pero lo venimos haciendo todo y durante varios años, Claro. o sea que no es solamente en época de campaña. Entendemos que estamos bien, que vamos a llegar y obviamente agradecerle a la gente que nos ha depositado el voto de confianza en agosto, pedirle que nos acompañe en octubre y al que estuvo ahí indeciso, o el que no fue a votar o el que votó en blanco, que tiene una opción socialista, que como dijo Héctor y Henry, con las manos limpias y las uñas cortas, nadie nos va a poder señalar con el dedo porque tomamos algo que no nos correspondía. Al contrario, uno hace donaciones, colaboraciones, que vos lo sabés, y si no me robás el fichero o el cuaderno donde las tengo anotadas, nadie se va a enterar. Lo hago porque sinceramente a uno le nace y porque intenta y trata de ayudar a gente que realmente la pasa mal y por ahí no llega a fin de mes. Yo lo que quería decir con esto de los concejales, que para que se imaginen la importancia, la excelente elección que se hizo hace 4 años atrás, cuando en muchos lados ni siquiera pueden acceder a las generales, ¿no? Se hizo una elección magnífica. Aquí el Tati, los demás compañeros están muy bien vistos, aunque todavía a Héctor le falta un poquitito de voto como para poder llegar al consejo. Bueno, pero lo va a lograr Lo va a lograr. seguramente el próximo 22 de octubre. Y tenemos que, los ciudadanos tienen que votar socialistas que piden y luchan por el cambio. ¿Cómo es posible que un país como el nuestro, que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, luego tenga una organización económica interna donde 42 millones de argentinos no puedan vivir dignamente? Donde tengamos 1/3 de la población en la línea de pobreza, que tengamos un 6,5% de la población en la indigencia. Es una vergüenza. Es una vergüenza. La clase política debería avergonzarse de la incapacidad que han tenido para gobernar este país. ¿Cómo puede ser que alimentemos a 400 millones de personas en el mundo y 42 millones de argentinos, que son los que producen esa riqueza, no puedan vivir dignamente? ¿Cómo es posible que el año pasado hayamos pasado de 44 litros de consumir, 44 litros de leche por persona y por año, a 40 litros? Hemos bajado 4 litros por persona y por año en un año. Y eso luego repercute en la salud de los niños, en su capacidad cognitiva, en su desarrollo físico y mental. ¿Cómo es posible que un café en la República Argentina esté 5 veces más caro que en San Pablo? O que el litro de leche en la Argentina, salvo Canadá, esté más caro que en el resto de los países del mundo. ¿Cómo es posible que un medicamento en la Argentina, la misma droga de ese medicamento en la Argentina, en Francia, esté 100%, 80% menos caro que en la Argentina? ¿Cómo es posible que Inglaterra, que es el 6º país más caro del mundo, los alimentos están menos caros en Inglaterra
que en la Argentina, y los trabajadores en Inglaterra tienen un salario mínimo 3 veces más alto que en la Argentina. Estas contradicciones son las que tenemos que cambiar, y para eso el electorado tiene que votar candidatos que luchen por el cambio, y por eso que Semino es en ese sentido una garantía en esta ciudad. Y el resto de los candidatos en el orden nacional y provincial, ¿qué hicieron para cambiar esta situación absurda, ridícula, injusta que existe en la Argentina? Tenemos que cambiar. ¿Y cómo? Votando gente que esté comprometida con ese cambio económico y social, que no tenga compromiso con el sistema, que no sea corrupto, que sea una persona honrada, honesta, trabajadora, en el trabajo físico o intelectual, pero que viva de su trabajo, y que la función pública sea un complemento de ese trabajo en la lucha por cambiar y mejorar la sociedad. Y no al revés. Y no al revés. Claro. Bueno, yo les agradezco mucho por haber venido. Tati, gracias por traerlos. Muchísimas gracias Si vuelven en alguna otra oportunidad, gustoso los recibiremos con un cafecito como hoy. No, gracias por la invitación. Gracias Tati. Gracias, Juan Carlos. Gracias.